Shalom Ahim, Ruhim Abaim. Damos gracias al Santo Bendito que una vez más nos permite el poder compartir con ustedes las enseñanzas de nuestra Sagrada Torá. Esta semana corresponde Parashá Ki Teitzah. Y en ella, fuera de todas las enseñanzas que hay, se encuentra este evento tan degradante que ocurrió entre los Benei Israel, que fue el Het Haegel, el pecado del becerro. Y quisiera comenzar este pensamiento, esta reflexión de las Escrituras, citando lo que enseña el sabio Salomón, el Shlomo, el sabio, enseñó cosas que tienen que ver con todo el acontecer en la vida humana, en la vida diaria, desde los comienzos hasta el fin de los días del hombre. Y dice aquí el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el verso 9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y cuando analizamos la historia, estudiamos la historia, nos damos cuenta, por supuesto, que las palabras del sabio Salomón, que por supuesto toda esta sabiduría vino desde lo alto, tienen toda la razón. Es así entonces como, manteniendo este pensamiento de que nada nuevo hay debajo del sol, quisiera leer de la parashá de esta semana, en el capítulo 32, del verso 1 al 6, el acontecimiento del Het Haegel. Y dice nuestra Sagrada Torá: viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y le trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Adonai. Siempre ha resultado un tanto difícil y también controversial el pasaje de la Sagrada Escritura del pecado del becerro. Y es porque resulta difícil el poder entender la actitud del pueblo frente a esta situación tan degradante, en que, teniendo en cuenta que hace unos pocos días atrás, 40 días más o menos, se vivió la experiencia de la revelación de la gloria del Santo Bendito de una manera tremendamente sobrenatural. Esta revelación que ningún otro pueblo de la tierra tuvo la oportunidad de contemplar. Y es así como es que resulta difícil entender lo que acontece aquí en esta situación. Pero cuando analizamos el hecho de que nosotros no somos mejores que nuestros padres, y además que es propio del hombre que, a pesar de vivir experiencias sobrenaturales, él no cambia en esto, y es porque el entendimiento del hombre no ha sido afectada en su profundidad, vale decir, no ha impactado su nefesh, su alma. Y es así entonces como vemos que acontecen estos hechos que para algunos no tienen explicación racional alguna, porque
¿quién de ver la manifestación de esa manera del Santo bendito y escuchar su voz, escuchar los mandamientos del Eterno, después podría revelarse de esta manera? Pero aconteció, acontece y seguirá ocurriendo lo que dice el sabio Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. Esta tendencia del hombre de levantar sus propios dioses, esta tendencia del hombre muchas veces a despojarse de todo para levantar él sus propios dioses, dioses que puedan cumplir con las exigencias que el hombre mismo, él demanda, y no esperar en el caso que corresponde, cómo es que la Torá enseña que no es el hombre quien manda ni quien gobierna, sino el Creador. Pero en este caso, en esta situación, vemos que los papeles están invertidos. Y eso aconteció en esta oportunidad y va a seguir aconteciendo. De manera que, como también nos enseña el pacto renovado, las cosas que fueron escritas para nosotros, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros, el pueblo del Eterno, el pueblo de este tiempo, de esta generación, saquemos de ello una buena lección para nuestras vidas. Vamos entonces a hacer un breve análisis del comportamiento del hombre que obedece a sus instintos naturales, no a la demanda ni a los mandamientos del Eterno, sino que se deja llevar por lo que él cree, piensa o siente. Todos conocemos la historia. Moshe sube al monte a la petición que el Santo bendito le ha hecho y se tarda un tanto en regresar. Hay toda una enseñanza de cómo es que el pueblo sacó mal la cuenta en relación a la hora que Moshe debía regresar. No vamos a entrar en esa situación. ¿Y qué ocurre? Que cierta parte del pueblo, que no fue todo el pueblo de Israel, hay que entender eso. Aquí están también toda aquella multitud que salió con el pueblo, y que generalmente este tipo de personas que existen, han existido y van a seguir existiendo, son estos que quieren todo lo quieren ahora y aquí. Vale decir que sus demandas sean oídas, aunque sus demandas están tremendamente ajenas, equivocadas, erróneas, pero ellos quieren ser escuchados, ellos quieren que su voz se oiga, a pesar y por sobre todo pensamiento racional, ellos quieren ser oídos. Y es así entonces que este tipo de persona se acerca a Aarón a hacer este tipo de petición. La tradición enseña de que cuando esto acontece, algunos del pueblo se opusieron a la demanda que están haciendo acá este tipo de personas, y entre ellos fue Hur, al cual le costó la vida. Se enseña que Hur fue asesinado por esta turba de gente que quería que se le levantasen dioses a manera suya. Es así entonces que, en el sentido llano de lo que estamos hablando, sin sumergirnos más en encontrar otro tipo de enseñanzas al respecto, en este caso, vemos que Aarón, por supuesto, de él se apodera el miedo a perder la vida, que es un asunto natural de todos los hombres, y que, como también se enseña, él también acceder y dentro de todo esto ganar un poco más de tiempo, a ver si algo puede acontecer que cambie la situación. Es así entonces como vemos todo esto que sucede. Vemos también por otro lado, como decíamos, cómo el hombre es capaz de despojarse de todo lo que tiene
para que de alguna forma sus peticiones puedan ser atendidas, y no solamente eso, sino todos sus apetitos que están detrás de estas peticiones. Así entonces, como vemos que acontece esto del becerro, y algo que llama poderosamente la atención es lo que después de todo esto, cuando el pueblo dice que estos fueron los dioses que los sacaron de Misraim, este pueblo que viene de una vida tan diferente de lo que el Eterno le ordena a los Benei Israel vivir, estos pensamientos tan fuera de orden desde el punto de vista del Creador, ellos proclamando que estos fueron sus dioses que vienen de la idolatría, del paganismo y todo este tipo de cosas, que va a afectar tremendamente al pueblo con todo esto. Vemos que Aarón, frente a toda esta situación, después él dice: mañana será fiesta para el Eterno. ¿Y qué ocurre acá? Que nos encontramos entonces frente a esta declaración de Aarón, el que ha sido llamado al sacerdocio, de mezclar las cosas, mezclar el hecho de que el Santo bendito nos ha dicho de qué forma se debe servir a Él, nos ha dado sus mandamientos y nos ha dado también sus fiestas, el declarar este acontecimiento como una fiesta para el Eterno. Y nos encontramos con el sincretismo religioso, con esta mezcla que hacemos los hombres entre las cosas naturales, el pensamiento banal del hombre y de lo que el Santo bendito nos ordena. Y esto, amados hermanos, ha sido desde los comienzos hasta este tiempo y seguirá ocurriendo, que es lo que nos enseña el sabio Salomón. Vemos en todo esto entonces que se están mezclando aquí las fiestas del Santo bendito con estas fiestas que el hombre crea, que el hombre levanta en torno a los dioses que el hombre también, conforme a sus apetitos y necesidades, crea para sí. Y es así como esto ocurrió en el tiempo antiguo, ocurre en nuestros tiempos y seguirá ocurriendo. Y vemos que esto entonces no es nuevo, que lo vivimos nosotros, que lo vivimos en nuestros tiempos. ¿Cómo es que el Santo bendito, Él ha establecido cuáles son sus festividades, sus fiestas solemnes? Y la Torá es clara en enseñarnos que estas fiestas son del Eterno, son de Él. No son del pueblo de Israel, son del Eterno. Que el Eterno nos las dio a nosotros, Baruch Hashem, pero son de Él. Vale decir que no es un asunto que los Benei Israel, ellos hayan levantado en torno al servicio al Santo bendito sea. Estas fiestas las podemos ubicar, como es sabido por todos nosotros, en el Sefer Vayikra, en el capítulo 23, ahí están todas nuestras fiestas solemnes. Las fiestas que el Eterno nos ordenó, que Él nos dio. Pero vemos gran parte del pueblo creyente en el Santo bendito, en que no consideran las fiestas establecidas en la Sagrada Torá, sino que se han dejado llevar por festividades que hombres sin temor del Eterno, por intereses creados, han levantado para sí mismos y hasta el día de hoy permanecen como fiestas del Eterno y se siguen celebrando. Y aunque algunos dicen que entienden que el tema no es así, lo siguen haciendo.
Y es así, para hablar claro, lo que ocurre con el cristianismo, la festividad tales como Semana Santa, Navidad, la celebración del propio domingo, etcétera, cuántas cosas más que hay, que se consideran que son fiestas del Santo Bendito, que nada tienen que ver con lo establecido en nuestra Sagrada Escritura. Que las fiestas solemnes establecidas en el Sefer Vayikra les resulta para ellos extraño, y no solo eso, sino obsoletas. Y seguimos en este camino que, si lo analizamos profundamente, nos damos cuenta de que en realidad estamos equivocados pensando de esta manera, actuando de esta manera, haciendo de esta manera, pero sin embargo se sigue diciendo que son las fiestas del Señor. Y es aquí donde se debe ser claro. Y es aquí donde los que enseñamos la Torá del Eterno debemos ser claros. Como yo he declarado, y como acontece con la mayoría de los que estamos hoy día en el judaísmo mesiánico, en el judaísmo de Yeshua, nuestro Mashiach, en el judaísmo de Yeshua, la mayoría de nosotros venimos del mundo cristiano. La gran mayoría. Algunos lo esconden, allá ellos. Yo no tengo problema en declararlo, de ninguna manera. Como no tengo problema en declarar que de verdad yo amo a la iglesia evangélica. De ahí vengo yo. Y yo quisiera que ellos pudiesen conocer todo esto. Porque de ahí hay muchos que tienen que salir y llegar al verdadero camino, donde está ahí la raíz de nuestra fe. Bendito sea el Eterno. Y cuando converso con ellos, la primera pregunta que me formulan es si yo predico la sana doctrina. Ponga atención. Si yo predico la sana doctrina. Y la verdad que a mí me produce un poco de gracia todo esto. Porque si vamos a la Escritura en forma clara enseñan quién está enseñando la sana doctrina. Porque dentro de la sana doctrina están las festividades establecidas por el Eterno. De manera que la respuesta es sencilla. Ocurre con todo esto que muchas veces, para no crear un ambiente de hostilidad que sea contrario, a veces callamos y dejamos que las cosas fluyan. Pero también está el hecho de que tenemos la obligación, ahora, con el amor que el Santo Bendito ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, que de la misma forma como Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo al camino correcto, de esta manera también nosotros debemos de compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero también ocurre algo por otra parte. Aún dentro de nosotros mismos, los creyentes en Yeshua, porque aparte de las festividades solemnes establecidas por el Eterno, existen también las fiestas menores. Y dentro de esas festividades está el Hanukkah, que algunos dicen que no corresponde celebrar, porque las Escrituras no enseñan que Yeshua lo celebró. Y eso es cierto. Eso es cierto. Hanukkah, la fiesta de la dedicación,
En la Besorá de Yohanan, en el capítulo 10 y en el verso 22, usted puede leer, y dice que Yeshua, nuestro Mashiach, andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, que es donde se reunían las diferentes escuelas a enseñar la Torá, y dice, y era la fiesta de la dedicación. Pero no es menos cierto de que en ningún momento las Escrituras enseñan que Yeshua la rechazó. Si bien es cierto, no dice que la celebró, no es menos cierto que enseñan que tampoco la rechazó. Ahora, entendiendo lo que significa esta festividad, creo que nos corresponde celebrarla. Esa es mi modesta opinión. ¿Por qué? Por las enseñanzas que ella tiene. Porque si hacemos una comparación, hoy día los creyentes en Yeshua somos los asmoneos de este tiempo, porque estamos peleando, luchando contra toda esta, con el tema del hecho de ser asimilados, de haber vivido esta experiencia y de hoy día el regresar a nuestras raíces. Eso es por un lado. Lo otro, que en esta festividad, llamada también la fiesta de las luces, Yeshua, la luz del mundo, fue introducido justamente en este mundo. Algo parecido ocurre con Purim, en que se critica que este tipo de festividad menos aún se debe celebrar, pero creo que el mensaje y la enseñanza que tiene Purim es tremendamente interesante y también nos alcanza a nosotros. Como todos sabemos, para esta fiesta nos disfrazamos y usamos máscara, porque el pueblo en ese tiempo estaba viviendo esta situación. Vivía bajo un disfraz y se guardaba atrás una careta, una máscara. Y el Eterno también entonces quiso hacer lo suyo. Pero queremos dejar algo claro al respecto. No lo celebramos como se enseña, que en esta oportunidad se debe beber, emborracharse hasta perder los sentidos. Eso no lo hacemos, y no lo hacemos porque es contrario a nuestra sagrada Torá. De manera entonces que nos corresponde, con el celo que el Santo Bendito pone en cada uno de nosotros, el poder establecer claramente qué es lo que está ordenado por el Creador y qué es lo que nuestros sabios han levantado, pero que tiene un asidero, una base sólida en nuestra sagrada Torá. Y aprendemos con todo esto que las enseñanzas de nuestro santo Mashiach fueron acorde a lo que nuestra sagrada Torá enseñaba. Y qué mejor cuando ponemos toda nuestra atención en Él y cuando permitimos que Él, la Torá viviente, sea vida en nuestras vidas, y cuando permitimos que el Ruach HaKodesh, por la gracia del Santo Bendito en cada uno de nosotros, nos permite el poder discernir los tiempos y los momentos que nos toca vivir como generación. Que el Eterno nos ayude a mantenernos firme en lo que tú y yo hemos declarado como la fe bendita y santa que nos hará llegar al Olam Haba. Shalom.